Buenas tardes, mi nombre es Caterina Sánchez, estudiante de noveno semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica de Ambato. En esta tarde me dirijo hacia usted para realizar una entrevista que será en gran ayuda a mi proyecto de investigación, que tiene el siguiente tema: el garantismo, el estudio comparativo Ecuador versus El Salvador. La entrevista está enfocada en base a un objetivo general que hemos planteado, que es comparar la ejecución del cumplimiento y goce del derecho a la seguridad del reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación en Ecuador y el Reglamento General de la Ley Penitenciaria del Salvador. Aquí, a continuación vamos a empezar por la primera pregunta. ¿Cómo define usted al garantismo desde un enfoque constitucional y penal? El garantismo desde un enfoque constitucional y penal se refiere a una perspectiva jurídica que pone énfasis en la protección de sus derechos fundamentales, tanto de las personas frente al poder del Estado. Este enfoque busca asegurar que los procesos judiciales en el ámbito penal, el garantismo se manifiesta en la insistencia de la aplicación del principio que busca equilibrar el poder punitivo del Estado como las garantías individuales. Algunos de estos principios suelen incluir lo que son las presunciones de inocencia, la legalidad, el debido proceso. También tenemos la proporcionalidad de las penas y finalmente lo que es las garantías de defensa. Ya, a continuación la siguiente pregunta. ¿Qué similitudes y diferencias existen entre el Ecuador y El Salvador respecto al garantismo? Cuando hablamos de similitud, podemos decir que existe lo que es una influencia constitucional. Vamos a los países probablemente que tengan constituciones que consagran derechos fundamentales y a la vez establecen principios jurídicos que buscan proteger lo que es las garantías individuales. Hablamos de sistemas jurídicos de derecho romano. Tanto en Ecuador como en El Salvador comparten lo que es la influencia del sistema jurídico de derecho romano, que es común en una gran parte de América Latina. Al hablar de las diferencias, podemos entender que existe un marco legal específico. Aunque ambos países puedan tener un enfoque garantista en sus sistemas legales, la diferencia es que surgirán de las leyes y disposiciones particulares de cada nación, como son los códigos penales y procesales. En este caso existen también las leyes penales y procesales que son fundamentales para el garantismo en el ámbito penal. Esto puede llegar a variar significativamente en diferentes países. ¿Cuál es su opinión respecto al régimen penitenciario que se aplica en Ecuador? Al hablar del régimen penitenciario en cualquier país, incluido aquí en Ecuador, es un tema bien complejo porque involucra lo que son diversos aspectos, como la rehabilitación de los reclusos, a la vez la protección de los derechos humanos, la prevención de los delitos, como también la seguridad pública. ¿Cuál es su opinión respecto al régimen penitenciario que se aplica en El Salvador? Puedo considerar que en El Salvador puede ser objeto de evaluación en términos de condiciones de reclusión, respecto a los derechos humanos y a los programas de rehabilitación y reincidencia, entre otros aspectos. ¿Qué diferencia existe entre el sistema penitenciario de la República del Ecuador y la República del Salvador? Puedo decir que las diferencias entre el sistema penitenciario del Ecuador y tanto del Salvador pueden ser sustanciales y dependerán de varios factores. Por ejemplo, aquí también se puede incluir las leyes y las políticas, que podrían diferir entre ambos sistemas. Tenemos la legislación penitenciaria, condiciones carcelarias, programas de rehabilitación, índices de reincidencia y también los abordajes de problemáticas específicas. ¿Cree usted que el uso excesivo del garantismo constitucional en Ecuador y El Salvador tiene un impacto en la actual crisis del sistema penitenciario? El garantismo constitucional, que busca asegurar la protección de los derechos fundamentales de las personas, a menudo se considera esencial para evitar lo que son abusos del poder estatal y garantizar procedimientos judiciales justos. Algunas consideraciones que podrían influir a este debate incluyen lo que es la sobrepoblación y condiciones carcelarias, lo que es la eficiencia del sistema judicial y los derechos de las víctimas. Desde su experiencia profesional, ¿considera que es necesario modificar la normativa penal vigente con el fin de garantizar los derechos de las personas sujetas al régimen penitenciario ecuatoriano? La necesidad de modificar lo que es la normativa penal vigente puede depender de diversos factores, como puede ser las condiciones específicas del sistema penitenciario, la eficacia de los programas de rehabilitación, la prevención de reincidencia y el respeto de los derechos humanos. Entre ellas tenemos la reforma para la rehabilitación, la depenalización de delitos no violentos, la reducción de penas, lo que son también los enfoques de derechos humanos, la descongestiación del sistema penitenciario y
Eso sería todo en cuanto a las necesidades de modificar la normativa. Listo, eso sería en cuanto a nuestra entrevista. Muchas gracias.